Hola, buenos días hermanos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar nuestros estudios en la carta de Efesios, el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar el versículo 4, vamos a ver cuál es el mandamiento de Dios para los padres, qué es lo que Dios nos manda que hagamos como padres. Y vamos a estudiar este solo versículo, esta clase y la clase que viene. Tiene mucho contenido muy profundo, lo vamos a estudiar a la luz dentro del contexto de todo lo que venimos viendo en Efesios, y también vamos a tratar de enriquecer cada uno de estos conceptos dentro de toda la palabra, ¿no? Porque es un tema que la palabra nos habla mucho. Ya venimos viendo entonces que el apóstol Pablo nos viene diciendo desde el capítulo 5, no anden como necios, sino como sabios. Estén llenándose todo el tiempo, constantemente, cada día, estén siendo llenos por medio del Espíritu Santo. Que seamos llenos de la palabra de Dios, como dice en Colosenses el 3:16, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia. Y cuando esto sucede, dice que sucede algo en nosotros, se produce algo en nosotros, y es que en principio cantamos a Dios, alabamos a Dios, damos gracias, ¿no? Es decir, somos nuevos hombres, nuevas mujeres, somos esta nueva criatura que a su vez se produce algo en relación a las demás personas. Nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto se da en la iglesia, dentro de la familia, ¿no? Las esposas, los esposos, los hijos, los padres, en el trabajo, ¿no? Amos y siervos, podríamos decir en nuestro tiempo, empleado y empleador. Y dice que pasa algo, ¿no? Que afecta a todas las relaciones. Es decir, nos empezamos a parecer a Cristo, que tiene esa característica, ¿no? Cuando dice someteos los unos a los otros. Esa humildad y esa mansedumbre que caracteriza a Cristo, lo podemos reflejar en nuestras relaciones. Para la esposa esto significa, ¿no? Vemos que para todos tenemos distintos roles, y para las esposas esto significa la sujeción, ¿no? Una sujeción voluntaria, amorosa. Para el esposo significa en el amor hacia su esposa, así como Cristo, ¿no? Amando así como Cristo, de una manera sacrificial. Para los hijos, en la obediencia y honrando, respetando a sus padres, ¿no? Cumpliendo este quinto mandamiento que estudiamos en la clase pasada. Y para los padres, también, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, cuando pensamos entonces, el mundo no puede cumplir esto, porque esto es solamente cuando Dios empieza a llenarnos, ¿no? Que el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestras vidas, empieza a ser nuestra guía para que nosotros nos conduzcamos de esta manera. Pensaba en el mundo, ¿no? Porque todos queremos ser buenos padres, buenas madres, e incluso en el mundo quieren esto, desean esto y anhelan. Y si pueden, en tanto aplican principios de lo que la palabra dice, eso también produce resultados incluso en familias dentro del mundo. Entonces, lo importante es que saber que necesitamos, en principio, que Dios sea nuestra guía, que Dios sea, ¿no? El que reine en nuestros hogares para que podamos cumplir y llevar adelante cada una de estas cosas. Entonces, yo me acordaba, ¿no? Hace un tiempo vi un matrimonio que se separaron, ¿no? Y fueron al cumpleaños de su hijo, y entonces la mujer dice, hablando del papá del nene, a pesar de todo es un buen padre, ¿no? Y eso me quedó, porque digo, eh, como diciendo, conmigo está todo mal, pero por lo menos con el nene está todo bien. Entonces pensaba en esto que nos dice acá, porque hay algo muy llamativo en este versículo 4, que ahora lo vamos a leer, pero ya lo leímos, ¿no? La clase pasada. No dice en ningún momento que debemos amar a nuestros hijos. Es decir, todos amamos a nuestros hijos, es como inevitable eso. Ya se da por sentado. No nos manda que hagamos esto. Pero pensaba, al hombre sí le manda que ame a su esposa. Y en tanto yo no cumpla eso, en tanto la esposa no cumpla con la sujeción, tampoco vamos a poder cumplir efectivamente con esto que nos pide para ser buenos padres. Pensemos esto, imaginemos un niño chiquito que ver a su papá y a su mamá, que son las dos personas que más aman en este mundo, pelearse. Imagínense a ese niño pequeño ver a su papá, que es como el superhéroe. Cuando son chicos es como un superhéroe, ¿no? Cuando crece ya no, pero en ese momento ver a su papá, que es ese que siempre quiere estar, que siempre quiere jugar, ver que maltrate a su mamá, que es la persona
que más ama en este mundo, que le da todo el cariño, que le da todo el amor. O ver a la madre o escucharla hablar mal de su papá. ¿Cómo entonces podría estar bien? ¿Cómo poder ser buenos padres? Lo que más necesitan ellos es que las dos personas que más ama estén bien y se amen y se traten bien. Entonces no podemos cumplir con una cosa sí y con la otra no. Con lo primero no, pero sí ser buenos padres. Entonces, y pensaba en esto, ¿no? Es muy importante cuando llega el hijo a la casa. Qué lindo cuando llega el hijo a la casa, ¿no? Pero muchas veces caemos en esto de que el hijo se vuelve el centro del hogar. Y vemos acá que no debemos descuidar eso. Para el hijo sí nos va a decir qué tenemos que hacer como padres, pero no debemos descuidar nuestro matrimonio, debemos seguir cultivando nuestro matrimonio para que nuestros hijos se críen en un ambiente de amor, de paz, de tranquilidad, y en ese ambiente podamos ejercer todo lo que Dios nos manda como padres. Y el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia de las Américas dice disciplina e instrucción, lo mismo que la gran mayoría de las versiones. Así que esa es la idea, el sentido de lo que está diciendo, ¿no? Nos da tres cosas que debemos hacer y no hacer, ¿no? En realidad. Dos de las cuales vamos a estudiar hoy y uno lo vamos a estudiar la clase que viene. Lo primero que nos dice entonces es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nos está diciendo, y es muy interesante cuando va por la negativa en algo, no es un mandamiento, no hace esto, sino no hagas esto, no caigas en esto. Porque nos lleva a meditar de una manera distinta cuando va por la negativa, ¿no? Y nos dice, no lo hagas enojar a tus hijos, no hagas algo que pueda producir en ellos que se airen, que pueda provocar en ellos que se exasperen, como dice el versículo paralelo en Colosenses, ¿no? Que se desalienten, no hagas nada que los desanime. Fíjate entonces, y cuando yo leo esto en principio, esta parte, ¿no? Lo primero que pensé es que no es algo tan común, no es algo que pase tanto. Obviamente sí pasa, pero no tanto. Pensé al principio, ¿no? Porque digo, todos naturalmente como padres amamos, incluso hasta en el mundo aman a sus hijos de una manera inexplicable. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Pero en la medida en que meditaba en formas en las cuales podemos, de alguna forma, ¿no? Tal vez sin darnos cuenta, tal vez por descuido, tal vez por no guiarnos siempre con la palabra de Dios, ir cayendo en esto, producir esto en nuestros hijos. Y me doy cuenta que, y en la medida que pensaba en esto, me doy cuenta que en realidad es mucho más común de lo que me imaginaba. Yo hice una lista pensando en formas mediante las cuales podemos provocar a ira a nuestros hijos, o podemos desanimarlos, desalentarlos, ¿no? Exasperarlos. Creo que esta lista podríamos cualquiera de nosotros agregar algo, ¿no? Y les pido que si de toda la lista que yo voy a mencionar, si alguien puede identificar alguna otra forma mediante la cual podamos caer en esto, que lo escriban, lo anoten y lo guarden para la clase interactiva, así podemos enriquecerlo más. Pero bueno, yo voy a ir a la lista entonces. Mientras pensaba en esto, digo, ¿qué puede ser peor para un niño que sus propios padres, que son las personas que debieran cuidarlo, protegerlo, darle el amor, sean aquellos que lo lastimen? ¿Qué puede ser peor para un niño? ¿No? Estamos hablando de niños pequeños. Entonces, tratemos de meditar cada uno a la luz de la palabra y pidiéndole a Dios que nos revele, ¿no? Si hay algo, de alguna forma nosotros podemos, sin darnos cuenta o sin mala intención, ir sembrando. Y digo esta palabra porque tal vez muchas de estas cosas se disfrazan en cosas que parecen chiquitas, que parecen simples, que parecen un chiste, que parecen algo, una tontera, que parecen algo que no es nada grave, pero que de alguna manera va a echar una raíz profunda, grande, una raíz de amargura, algo que puede hacer que en un punto nuestros hijos lleguen a explotar de ira. Lo primero, la primera forma de la cual podemos
caer en esto de airar a nuestros hijos es en el favoritismo o la comparación. Cuando hay más hijos, ¿no? Más de un hijo, muchas veces podemos caer en esto de resaltar a uno, ¿no? O incluso hasta decirle o tratar de motivar a que crezca diciendo, mire, fíjate tu hermano, cómo hace esto, cómo hace el otro, y cuánto eso se va guardando en su corazón, ¿no? Incluso habremos escuchado alguna vez un padre decir, sí, este es inteligente, pero el otro es burrito. Bueno, ¿cómo no se va a creer eso ese hijo? Y pensaba, ¿cuántas cosas podemos decirles a nuestros hijos? No es un chiste, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto daño puede producir eso? También depende de la forma de que se digan las cosas. Los chicos a veces no se quieren bañar y uno muchas veces en el enojo dice, sos un sucio, sos un roñoso o una sucia. Y es distinto a decir, estás sucio, te tenés que bañar. Porque si yo te digo que sos así, entonces te estoy diciendo que esto es lo que sos, que es distinto a una condición. Estás sucio, pero si te bañás, ahora vas a estar hermoso, vas a estar impecable, vas a estar hermosa, ¿no? Tenemos varios ejemplos, de hecho, en la Biblia, de padres que provocaron a ira a sus hijos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Isaac y Rebeca, tuvieron dos hijos, ¿no? Jacob y Esaú. Ambos siempre rivalizados, siempre peleando entre ellos, ¿no? Y vemos cómo ya en el principio Satanás intenta producir ese enojo, esa pelea, esa división en la familia. Pero vemos algo de los padres ahí. Porque Isaac tenía favoritismo por Esaú. Decía, este es fuerte, este es bueno, este va a salir, este no se busca siempre su comida, caza su comida. Y Rebeca tenía favoritismo por Jacob. Decía, este es el inteligente, ¿no? Y los propios padres, de alguna manera, generaron también en sus hijos rivalidad, al punto tal que terminan separándose porque uno quiere matar al otro. Y no solamente en ellos, sino que esta rivalidad permanece en toda su descendencia. Tenemos a Israel y a Edom, los dos pueblos que todo el tiempo siempre estuvieron ahí en oposición. Incluso pensando en Jacob, esto se traslada también a su familia. Cuando Jacob tiene sus hijos, Jacob también cae en el favoritismo hacia uno de sus hijos, José, y dice que él lo amaba más. Y obviamente no conocemos la historia de José y sabemos que los hermanos fueron malos, fueron crueles, siempre tuvieron algo con José, pero vemos que también estuvo esto que el propio padre genera en los hijos. Cuando le regala una túnica de colores a José, está provocando a ira a todos sus hijos, porque a uno le regala una hermosa túnica de colores y a los otros los manda a laburar. Entonces cuando dice uno de esos versículos, yo lo estuve repasando un poco cuando me acordaba de esta historia, que cuando los manda a buscar a los hermanos, él va con su túnica de colores y ellos cuando lo ven a lo lejos, dice que planean matarlo. Tenían rabia, tenían tanta bronca contra su hermano. Y por supuesto, son responsables de todo lo que hicieron. Pero vemos que el padre dice, porque amaba más a José, y ellos lo veían y por eso no podían hablarle pacíficamente. Es muy interesante cuando ellos lo ven y lo agarran, lo atacan, lo primero que hacen es sacarle la túnica. Ahí estaba la bronca. Entonces yo pensaba, digo, pero al final si Jacob le hubiese regalado una túnica a cada uno, esto no hubiese pasado, por lo menos no en ese momento, de esa forma, en ese contexto. La bronca estaba ahí. Es decir, más allá del pecado de todos ellos, el propio padre estaba provocando a ira a todos el resto de sus hijos. Qué cuidado que debemos tener entonces cuando tenemos muchos hijos, ¿no? O se le da a todos o no se le da a ninguno, ¿no? Muchas veces para no hacer esa diferencia, esa comparación. Otra forma de provocar a ira a nuestros hijos, obviamente, es con el maltrato. Hay personas que son ásperas de por sí, ¿no? Que tienen una forma muy hiriente
de tratar a las personas muy, muy cruel, ¿no? O mal hablados, o cosas por el estilo, en donde uno, digamos que son situaciones de maltrato ya, ¿no? Que en el mundo es algo común, obviamente, pero cuando uno es un nuevo hombre, una nueva mujer, esto no puede ser así. Debemos pensar y reflexionar que debemos morir a nosotros mismos, a toda la antigua vida, al viejo hombre. Muchas veces, y en este tiempo, hay muchas personas cargadas de enojo por muchas cosas externas que tal vez puedan pasar en el trabajo, en cualquier lado, y llegan a la casa cargado de todo este enojo, que muchas veces se descargan con la propia familia. Entonces, mucho cuidado con esto. El maltrato puede acaso estar dentro de una vida cristiana de ninguna manera. Entonces, para reflexionar también, otra forma que va bastante de la mano a esta, ¿no? Es, digamos, una forma de provocar a ira a los hijos, es con la falta de elogio. Cuando uno tal vez no sea maltratador como el anterior, pero, pero sí nunca felicita, nunca dice, bueno, hiciste esto, bárbaro, qué bueno, nunca anima, nunca nada, ¿no? Es decir, le cuesta expresar el cariño, les cuesta expresar el amor. Hay muchas personas que les cuesta expresar el amor. Nos cuesta, es algo que pasa. Muchas veces metidos en nuestra propia rutina y le fue bien en una prueba y da lo mismo, no hay es una indiferencia frente a eso, ¿no? Hizo algo, un dibujo, algo lindo, el niño, y como padre soy indiferente a todas esas cosas y no lo animo. Y todo eso también se va guardando en el corazón del niño, ¿no? Y va provocando ese resentimiento que en algún punto va a echar raíces y se puede producir una raíz de amargura que en algún momento va a explotar. Nos metemos en la rutina y nos perdemos tantas cosas de nuestros hijos. No nos perdamos de expresarle el cariño, de darle un abrazo, de darle un beso, cuando son niños, porque cuando sean adolescentes ya no lo vamos a poder hacer. Fuiste, ya se te pasó el tiempo. Olvídate de ir con el beso al adolescente porque no lo va a querer. Leí al otro un versículo de Deuteronomio, cuando habla de un padre, ¿no? De Dios como el padre, expresando esas atenciones cariñosas, ¿no? Cuando Moisés le habla al pueblo y repite en Deuteronomio a la generación que había nacido en el desierto, le dice que Dios los sacó de Egipto y los trajo por el desierto. Deuteronomio capítulo 1 versículo 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Es decir, la idea es de un padre cargando a su hijo, trayéndolo a UPA. Eso es lo que está diciendo acá. Dios te trajo de esta forma. Y yo pensaba qué hermoso esa etapa, ¿no? De poder cargar al hijo, de poder cuando se duerme y lo lleva cargado, ¿no? De camino a un lugar. Pero pensaba que a mí ya se me pasó ese tiempo. Mis hijos son chiquitos todavía, pero ya pasó ese tiempo, porque el tiempo de disfrutar a los hijos pasa muy rápidamente. El tiempo de expresarle todo nuestro cariño, de alzarlo, de llevarlos a UPA, de darle el beso, el abrazo, todo eso, pasa rápido, rapidísimo. Entonces, muchas veces metidos en la rutina, todo eso, y la indiferencia, la falta de elogio, la falta de felicitarlos cuando hicieron algo, cuando están creciendo. Cuando me acuerdo de Jesús, hablamos la clase pasada de la obediencia, y Jesús es el ejemplo, ¿no? Como niño obedecía a sus padres, dice, a María y a José. Estaba en sujeción en todo, dice, ¿no? En el Lucas nos dice, bueno, él se pierde allí, ¿no? De sus padres, y cuando ellos vuelven muy preocupados, le dicen, ¿por qué nos hiciste esto? Le dice María. Y bueno, luego de esto, dice que él vuelve sujetándose a ellos en todo, ¿no? Y ella guardaba todo en su corazón, María guardaba todo en su corazón. Y el versículo que sigue dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De esto se trata la crianza.
en llevar a la madurez, en llevar a alguien inmaduro a la madurez, que puede ir creciendo, no solamente en estatura, sino en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahora pensando en esto de que Jesús crecía, pero no solamente en estatura, sino también en conocimiento y en gracia, me lleva a pensar que esto de la crianza no es solamente un crecimiento en una parte, sino que es un crecimiento integral en toda la persona. Es decir, esto me lleva a pensar que también otra forma de provocar a ira a los hijos es mediante, digamos, la sobreprotección, ¿no? Cuando uno, por, con buenas intenciones, obviamente, tratando de buscar lo mejor para su hijo, muchas veces son los padres los mismos que limitan el crecimiento del hijo, porque vemos que Jesús crecía en estatura, que eso un niño va creciendo naturalmente, con comer ya va creciendo, ¿no? Pero después en la parte espiritual, en la parte mental, también en todos los otros aspectos de la vida, tenemos que ir nosotros también dando ese crecimiento, ayudándolos, dándoles también la instrucción para que puedan crecer en eso. Y muchas veces esta sobreprotección es ponerle límites a ese crecimiento, es mantener a los niños siempre chiquitos, que no sepan hacer cosas, que no puedan valerse por sí solos. Y justamente lo que nos dice Proverbios 22:6 es que instruyamos al niño en su camino, en el camino del niño, para que pueda manejarse, que le podamos dar las herramientas para que pueda desenvolverse solo. La sobreprotección es algo que ahoga al niño, lo asfixia, no le permite crecer, porque es como que no vas a cortar comida porque te vas a cortar un dedo, no vas a pintar porque te vas a manchar, no vas a hacer esto porque siempre te va a pasar algo y siempre en peligro, y que llega un momento que los chicos crecen y podemos ver casos en donde no, el nene tiene 18, tiene una voz gruesa y mamá, alcanzame esto. Tiene que todo hacer la madre porque el nene no sabe hacer nada. Entonces la sobreprotección también es un problema, que es una forma de provocar a ira a los hijos, porque ese joven que después va a tener que enfrentarse a la vida se va a ver muy frustrado por no saber cómo hacerlo. Y es una forma también de provocar a ira. Es decir, muchas veces con buenas intenciones podemos caer en esto. Incluso, otra de las formas también que pienso que con muy buenas intenciones es la sobreexigencia que se pone muchas veces en los hijos. Es decir, hace un tiempo escuchaba un Zoom que tenía Abby con sus compañeras del colegio, y entonces los niños, las chicas hablaban de todas las cosas que hacían, lo contaban las maestras y decían, yo anoté una lista de las cosas que hacen. Dice, sí, porque esta semana estuvimos haciendo, yo fui a natación, informática, inglés, danza acrobática, conservatorio, y aparte de eso tenemos que sumarle el colegio. ¿Cuánta exigencia puesta sobre un niño? Y yo creo que me considero, ¿no?, como de los que son bastante exigentes, bastante milico, ¿no?, en la forma de exigir a los niños. Pero cuando pienso en esto, ¿no?, obviamente yo creo que los padres piensan y buscan lo mejor, piensan que tengan un buen futuro, que sepan hablar en inglés, que sepan idioma, que sepan manejar computadora, que sepan hacer todo, pero la sobreexigencia, la presión que se mete sobre un niño muchas veces puede, porque el niño, si no puede cumplir con todo, se va a frustrar, porque va a pensar que no puede conformar a los padres, que tiene que tener las mejores calificaciones, que tiene que ser el mejor en todo, en el deporte, en esto, en lo otro. Y esa presión sobre los niños también de alguna forma es una forma de provocar a ira a los hijos. Y otra forma que tenemos, la última forma, por lo menos que yo anoté, ¿no? Formas de provocar a ira a nuestros hijos. Tal vez si alguien tiene o puede identificar alguna otra forma en donde caigamos en estas cosas, estaría bueno que lo anoten y después lo sumamos. Pero lo último que yo quería compartir es con el castigo excesivo. Y no estoy hablando del castigo, que es lo que vamos a hablar a continuación, sino del castigo
mal ejecutado, de un castigo que no tiene nada que ver con lo que, digamos, con lo que los niños hacen, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con un pecado, digamos, que es cuando ahí sí tenemos que hacerlo, sino que castigamos a los hijos por ser niños, simplemente. Es decir, muchas veces los niños, los chiquitos, especialmente, no van a saber cómo manejarse, cómo es que tienen que cumplir las reglas. Si ponemos demasiadas reglas, leyes, como si fuese, no sé, el servicio militar, ¿no? Obviamente que el niño no lo va a poder cumplir. Y tenemos que nosotros, como padres, tener, cuando dice someteos los unos a los otros, esa humildad, incluso como padres, de ponernos en el lugar de nuestros hijos, entendiendo que ellos no saben cómo hacerlo, enseñándoles para que puedan cumplirlo y no castigando a los hijos por simplemente ser niños. Que dejémoslo que sean niños, ¿no? Obviamente cuando hay pecado, actuemos en eso, que eso es lo que vamos a hablar ahora, pero no cuando el niño no está capacitado para cumplir con algo. Debemos pensar que muchas veces parece que queremos hablar con nuestros hijos como si tuviesen la misma madurez que nosotros, y eso no es así. Son niños, no saben muchas veces muchas cosas y tenemos que tenerle mucha paciencia para enseñarles y para poder instruirlos cómo pueden ir cumpliendo las reglas. Y en la medida que vayan creciendo, esas reglas se van a ir ajustando acorde a su edad. Pero pensando en esto entonces, y con lo que continúa ahora, a partir de ahora, lo que empezamos ahora, necesitamos muchísima sabiduría como padres para poder no caer en esto que dice, no hagan, no provoquen a ira, no los desanimen, no los desalienten, no los exasperen a los hijos. Si no, dice, y continuamos leyendo, criadlos en disciplina, en la disciplina del Señor. Este es el segundo punto, lo que vamos a ver, y nos metemos en esto. Y es algo que ahora nos dice, esto sí tenés que hacer. Esto es muy importante que podamos cumplirlo como padres. Tener presente que la disciplina del Señor es requerida por parte nuestra hacia nuestros hijos. Creo que es algo que en este tiempo hay mucha falencia. Evidentemente en el mundo es algo que no se lo maneja muy bien, especialmente en este tiempo, en el contexto en el que nosotros estamos moviéndonos, y como padres muchas veces se nos pegan cosas, una influencia del mundo, a no disciplinar, a no castigar. Incluso creo que muchos falsos pastores, falsos maestros que hablan y que nosotros recibimos información especialmente en este tiempo de todos lados, predicaciones por todos lados. Si no estamos aferrados bien a la palabra de Dios, podemos creer estos engaños. ¿Por qué? Muchas veces escuchamos pastores o maestros, falsos maestros y falsos pastores que dicen y nos enseñan que Dios es bueno. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Y continúan diciendo, y Dios quiere nuestro bien. Y hasta ahí seguimos de acuerdo. Pero después dicen, y Dios lo que quiere para nosotros es darnos una vida con mucha prosperidad y que no tengamos ninguna enfermedad y que no suframos nunca. Y Dios todo lo que quiere es bueno para nosotros. Y ahí estamos en problemas. Porque cuando abrimos la palabra de Dios nos dice eso. Cuando abrimos la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno, que Dios quiere el bien para nosotros, pero que lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas, es nuestra santificación. Y difícilmente podamos llegar a eso con toda la prosperidad. Ahora fíjense cómo toda la influencia de las falsas enseñanzas, la influencia de este mundo en este contexto en el que nosotros nos manejamos dentro de la posmodernidad, que lo que reina es el hedonismo. Dentro de este contexto humanista en donde lo que vemos que es el principal acá es el hombre y que parece que como que Dios está siempre para atender al hombre, siempre a disposición del hombre. Está el hombre en el centro y Dios siempre listo para sustentarlo, para darle todo lo que necesita, para suplirle, para ayudarlo, para darle todo lo que, para servirlo, como si fuese el
el genio de Aladín, que uno frota y dice, necesito esto, esto y esto, Dios, listo, ya está. No es así, la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Somos nosotros los que estamos para servir a Dios. Entonces, cuando estas enseñanzas falsas se meten en nuestra forma de pensar, estos pensamientos muchas veces nos lleva, y especialmente con respecto al tema de la disciplina, a que no cumplamos con esto. Muchas veces podemos haber escuchado decir, incluso en la iglesia, que Dios no castiga a nadie. Hermanos, esto es una herejía. ¿Cómo que Dios no castiga a nadie? Basta con abrir la palabra de Dios para que lo veamos en todo el lugar. Incluso, otros tal vez dicen que Dios solo castiga a los impíos, que Dios no castiga a sus hijos. Y Dios, cuando vemos en la palabra de Dios, también castiga, disciplina a sus hijos. Hay que aclarar algo. Cuando se habla de castigo, tenemos por un lado que se habla del castigo eterno, que es, digamos, el castigo de parte de Dios hacia el impío, hacia el mundo, lo que en la Reina Valera llama la condenación, ¿no? Aquellos que son condenados al infierno. Obviamente que eso no es para sus hijos. Pero por otro lado tenemos el castigo, que es un castigo temporal, que es con el propósito de apartar de la necedad. Es un castigo que Dios hace a sus hijos con el propósito de apartarlos del pecado. Es un castigo con el propósito de acercarlos a la santidad de Dios. Entonces, de ninguna manera podemos decir que Dios no castiga. Y además de esto, fíjense, Reina Valera, depende de la versión que utilicen, muchas veces se utiliza este castigo que hablamos, ¿no? Que es el de que tiene la idea de corregir, de volver al camino, ¿no? Cuando uno se está yendo, traerlo al camino, ¿no? Y eso se da muchas veces, Dios me ve que me estoy yendo, que me estoy desviando y me tiene que dar un cachetazo para volverme al camino. Esa disciplina, ese castigo, es una corrección, digamos, es para encauzarlo nuevamente al camino, ¿no? Ahora, depende de la versión que utilicemos, va a utilizar castigo o disciplina como sinónimos. La idea es esta, ¿no? La de un castigo para corregir. Lo tenemos mucho en la palabra de Dios, especialmente Reina. Bueno, fíjense, vamos a leer algunos versículos, pero lo que quiero que quede claro es esto. El castigo de Dios no es malo. El castigo de Dios es algo bueno. Y Dios es bueno porque nos castiga. Sería malo que no lo hiciera, porque eso es lo que nos corrige, eso es lo que nos va a encauzar nuevamente en el camino, eso es lo que nos va a apartar de nuestra necedad. Entonces, el castigo es algo, vamos a leer algunos versículos, lo leemos todos los años, todos los meses, cada vez que participamos de la cena. Primera de Corintios, ahí en Corintios pasaba algo, ¿no? Que Dios los castigaba, porque ellos participaban de la cena de una manera inapropiada. Siempre lo leemos, ¿no? El versículo 1 Corintios 11, versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, Dios los castigaba a estos hermanos con enfermedades que estaban pasando, algunos habían muerto, para no condenarlos con el mundo, por lo cual, gracias a Dios por ese castigo. Vamos a leer algunos versículos. Cuando Moisés habla en Deuteronomio, repite al pueblo que había nacido en el desierto, les dice cómo Dios los había trabajado con ellos, ¿no? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Dios lo hizo pasar sufrimiento al pueblo. Es el versículo que después cita Jesús en la tentación, ¿no? Dice esto, dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová vivirá el hombre. Versículo que sí dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años.
Y el versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Y esto lo vemos como algo que Dios hizo para trabajar en su pueblo, para justamente que aprenda a depender de Dios. Y el último versículo que quería compartir, Job, quien mejor que Job para hablar de el sufrimiento. Y Job dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso dijo Job. Job, sabemos que tuvo que pasar mucho sufrimiento, pero eso fue con un propósito, y eso que produjo en la vida de Job, que era un varón justo, que era alguien que no merecía, que era alguien que era piadoso, ¿no? Y siempre iba y oraba a Dios y adoraba a Dios. Todo el sufrimiento lo llevó a que él pueda decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te conocía por lo que escuchaba de vos, pero ahora verdaderamente te conozco. Eso produjo en él todo lo que Dios trabajó, todo lo que Dios trabaja. Y ahora, Dios nos castiga, nos disciplina a nosotros. Y espera que Dios ahora nos manda a que nosotros hagamos eso también con nuestros hijos, que los disciplinemos. Dice el versículo entonces, y este es el mandamiento que debemos cumplir como padres, criarlos en disciplina, en la disciplina del Señor. Ahora cuando nosotros pensamos en esto, decimos, pero ¿por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué tengo que hacer muchas veces sufrir a mi hijo? Si hay algo que no quiero es que mis hijos sufran. Imagínense, hermanos, ¿qué pensará Dios? Obviamente que Dios no quiere que suframos, pero lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos del pecado, que nosotros podamos participar de esa relación con Dios. Y para comprender esto, hay un pasaje, vamos a compartirlo, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 3 en adelante dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando el autor de Hebreos a un pueblo que estaba padeciendo persecución, obviamente el pueblo judío que estaba siendo oprimido y que estaba desanimado, desalentado, ¿no? Por las pruebas que estaba pasando, y le escribe todo esto. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, todavía van a venir cosas peores. Versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Lo primero que le muestra es que si Dios utiliza y aplica la disciplina, esto que muchas veces puede ser algo doloroso, es porque sos hijo. Lo primero, ¿no? Versículo 6. Bueno, seguimos, versículo 5, la última parte. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Imagínense ustedes qué pensarían los judíos en este contexto en donde los romanos, una de las formas de castigar era azotándolos. Era uno de los castigos. Que diga, si Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo, implicaba algo que nosotros no conocemos, un sufrimiento que nadie quería, pero ni pensarlo. Y eso está diciendo que Dios muchas veces tiene que hacer con nosotros. Continúa, versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una pregunta retórica para los judíos, ya que ellos era algo totalmente asimilado que cualquier padre iba siempre a disciplinar a su hijo. Iba a castigarlo cuando no obedecía, cuando no iba por el camino de Dios. Es decir, era inconcebible para el judío, si vemos todo el Antiguo Testamento, cómo era la crianza de los hijos, inconcebible que no exista el castigo. Entonces es como una pregunta retórica, ¿no? Como diciendo, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Como diciendo, es algo obvio que siempre va a ser y que a ustedes les pasó y que ustedes mismos lo hacen, porque aman, ¿no?, a sus hijos. Versículo 8. Pero si se os deja
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Si no se los disciplinara, no serían hijos, dice. Es decir, lo que está diciendo es, un padre que no disciplina está criando un bastardo, alguien que es desbocado, alguien sin límite, alguien licencioso, alguien vicioso, todas esas cosas que llevan a la perdición. Alguien que no disciplina está dejando que su hijo sea todo eso. Por lo cual, continuamos. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ellos nos castigaban y nosotros los tenemos en alta estima, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si cumplimos, si aceptamos esta disciplina, vamos a tener vida. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ya que el castigo o la disciplina humana muchas veces es fallida, es equivocada, no es efectiva. Muchas veces somos blandos, otras veces nos pasamos, otras veces somos injustos. Dice, ellos como podían nos disciplinaban, pero Dios, la disciplina de Dios, para lo que es provechoso, nos disciplina para lo que es provechoso, y acá viene el para qué de todo esto, porque uno piensa, todo este sufrimiento parece algo totalmente contradictorio. Si yo amo a mi hijo, no quiero que sufra, pero acá dice, al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. ¿Por qué entonces? Porque esta es la forma. Y acá nos dice justamente no porque, sino para qué es todo esto. Para que participemos de su santidad. Es decir, para que nos apartemos de nuestra necedad, para que nos apartemos de nuestro pecado y así podamos participar de la santidad de Dios. De lo que va a decir más adelante, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, la disciplina tiene como propósito, el objetivo de la disciplina, obviamente es apartarnos de la necedad, apartarnos del pecado, que podamos participar de su santidad. Por eso la disciplina es algo bueno, y aquel que no disciplina deja a su hijo bastardo. Eso es lo que nos dice. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Obviamente no es algo lindo, la disciplina es algo doloroso, no es algo que nadie se va a alegrar. Muchos no disciplinan a sus hijos hoy porque dicen, no, porque eso no lo hace feliz, eso lo hace sufrir. Obviamente que la disciplina tiene que ser dolorosa, si no, no es disciplina. Dice, sino que es causa de tristeza, pero después da fruto apacible. Fruto, que es la justicia. Eso es lo que está diciendo. A los que en ella han sido ejercitados. Es decir, un padre que no disciplina deja a su hijo bastardo, pero el que disciplina a su hijo ama. Un padre que no disciplina es un padre que no ama a su hijo. Fíjense lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, pensar en esto de la disciplina, decimos obviamente que es doloroso. Para ellos va a ser doloroso y para nosotros también va a ser doloroso, porque no nos va a ser fácil justamente hacer ese sufrimiento, es decir, estás castigado, no tenés celular, no tenés esto, que llore y que tenga que sufrir. Muchas veces es muy doloroso, así como para Dios también. Pero, ¿qué importancia tiene la disciplina? Fíjense lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué importancia tiene la disciplina, entonces? Obviamente que es doloroso que tenga que pasar eso, pero más doloroso sería que se vaya al infierno. Hablábamos de la importancia de la obediencia, la clase pasada, ¿no? Y si nosotros
nuestros hijos no hacemos cumplir la obediencia, yo me pregunto, si nuestros hijos hoy, que son chiquitos, no pueden obedecernos a nosotros, ¿qué nos hace pensar que cuando sean grandes van a obedecer a Dios? Hoy es el tiempo de enseñarles, de ponerle la disciplina, de la instrucción, para que vayan por el camino, que Dios utilice esto. Es Dios el que va a tocar sus corazones, pero puede utilizar todas eh, estos, estos mandamientos que tiene para nosotros. Qué importancia que lo podamos cumplir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu disciplina, Señor, porque muchas veces necesitamos ser castigados y sufrir para darnos cuenta, Señor. Sabemos que lo que nos da crecimiento no es el dolor, sino el Espíritu Santo, pero muchas veces utiliza el dolor para acercarnos a tu santidad, Señor. Te pedimos que no retengas tu disciplina para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, por eso, porque no queremos desviarnos ni apartarnos de tu santidad, Señor, de tu presencia. Ayúdanos a apartarnos del pecado, de nuestra necedad, Señor. Y ayúdanos a instruir a nuestros hijos en ese camino. Danos mucha sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.